El derecho del consumidor es un derecho joven en nuestro país, tiene apenas 20 años, pero y según los entendidos no ha crecido lo que debería crecer. ¿Qué es el derecho del consumidor? Para entender qué es el derecho del consumidor tenemos que entender que en los últimos 30 o 40 años se ha modificado sustancialmente el consumo. Piensen todos ustedes, los que tengan más de esa edad, cómo, por ejemplo, el almacén dio lugar al supermercado, el supermercado al hipermercado, el negocio del barrio a un shopping, a un centro comercial, cómo aparecieron compras con tarjetas de crédito cuando antes se manejaba el efectivo casi exclusivamente, otras formas de pago, estamos comprando con el celular, estamos comprando por internet. Estamos siendo consumidores de productos intangibles, el crédito del celular, la película, la música por internet, nos venden por videocable, nos venden por teléfono. Todo eso ha hecho que el consumo de este siglo XXI sea bastante distinto a un consumo que conocimos todos 30 años atrás. Eso hizo que ya hace 20 años en la Argentina aparezca una ley de defensa del consumidor. Es una ley que en su momento fue una ley incompleta, pero que le permitió al juez, al operador, tener una herramienta para proteger a ese consumidor que se veía desbordado en una relación de consumo para el cual no estaba preparado nuestro derecho. Vélez Sarsfield partió de la base de la igualdad, de la libertad, los ideales de la Revolución Francesa, pero que claramente no hay igualdad o libertad en un consumidor o en un usuario frente a un proveedor de servicios o de productos a gran escala. Entonces en el año 93 nace esta ley, en el año 94 se da un paso muy importante, aunque no tuvo mucha trascendencia, que fue la incorporación del derecho del consumidor a la Constitución Nacional. En el año 2008 se vuelve a modificar la Ley de Defensa del Consumidor ampliando aún más el espectro de protección. En la práctica, ¿qué está pasando? Las acciones y la protección del consumidor todavía no está del todo afianzada. Desconocimiento un poco de los abogados, un poco de los jueces y desconocimiento, por qué no decirlo, del propio usuario o consumidor. Intentaré por medio de estas columnas ir contándole más respecto a los derechos y al trámite y a la forma de ejercer los derechos de usuarios y consumidores. Por ahora voy dejando acá haciendo o respondiendo la pregunta que nace en cualquier persona que escucha hablar del derecho del consumidor. ¿Qué es? ¿Quién es un consumidor o un usuario amparado por la ley? La ley prevé 3 categorías de personas que están protegidas. La primera es aquella que de manera gratuita u onerosa ha adquirido un bien o servicio como consumidor final. La segunda es la persona que, si bien no ha adquirido directamente ese bien o servicio, ha estado beneficiado por el bien o servicio adquirido por otra persona. En esta segunda categoría se ampara todo el grupo familiar y social. Y la tercera categoría es bastante conflictiva, todavía está bastante controvertida, es la del usuario expuesto. Es decir, cuando me protege aún cuando la relación de consumo haya operado entre dos personas con quienes yo no tenía nada que ver. Si fui expuesto a esa relación, se me considerará protegido. El ejemplo típico de este último caso es el del accidente de tránsito, donde la víctima podría demandar en base a la Ley de Defensa del Consumidor a la compañía de seguro del conductor del auto por haber estado expuesto a esa relación de consumo entre el conductor y la compañía de seguro. Esta triple clasificación va a durar solamente hasta enero del 2016, cuando el nuevo Código Promulgado Civil y Comercial entre en vigencia, porque ha derogado esta tercera categoría y quedarán solamente las 2 primeras que mencioné. Sin perjuicio de ello, los usuarios y consumidores, en base a este esquema que estamos empezando a conocer,
están amparados con derechos tan básicos como el derecho a la información, el derecho a la protección a la salud y a los bienes del usuario o consumidor, el derecho a un trato digno y equitativo, y después muchas otras cosas que iremos viendo, como por ejemplo cláusulas abusivas, contratos predispuestos, servicios públicos domiciliarios, ventas a la distancia, es decir, toda una serie de supuestos donde el consumidor está más expuesto de lo normal y que la ley trata de proteger.